Continuamos con la serie de la espiritualidad personal, basada en el libro de Peter Master, del mismo tema. El tema que nos toca para hoy es el aliento espiritual. Aliento espiritual. Siempre recuerdo cuando estaba en el Instituto Bíblico, que vivíamos eran edificios que tenían muchas habitaciones. Cada habitación tenía camarotes, le dicen aquí, ¿verdad? Tenía 4 camarotes, así que eran 8 estudiantes por cada habitación. Y cada edificio podría tener un pasillo de 4 habitaciones para un lado, 4 para el otro. Así que era un grupo grande de internos allí, de estudiantes. Y había un mexicano, bastante gracioso él, y él se levantaba temprano, madrugaba y decía ¡ánimo! Y gritaba bien fuerte, ¿verdad? ¡Ánimo! Y al principio todos lo tomaron en broma, pero ya después de muchos días eso pasó a ser algo incómodo, ¿verdad? La gente ya no quería despertarse de esa manera, con el grito. Y era interesante entonces que justamente hacía lo contrario a lo que decía. La gente estaba desanimada. Bueno, vamos a hablar algo parecido del ánimo, pero esperemos que ciertamente lo tomemos de la manera correcta y no nos vayamos desanimados, sino que tengamos el ánimo y el aliento espiritual de la palabra. Si alguien se va desanimado, que sea por el propio pecado, no por aquello que Dios nos muestra y que debemos hacer. Segunda de Corintios 1, versículo 3, vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 11. Leo para ustedes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Hasta aquí nomás, hermanos, en la lectura de la palabra. Una de las características maravillosas de la vida cristiana, de la vida espiritual, es lo que el pastor Peter Master llama el ciclo de la gracia. Es un ciclo, ¿verdad? Ustedes han visto ese dibujo de las ondas que nos hacen pensar en un ciclo. Bueno, hay ciclos que vuelven, ¿verdad? Circulares.
Este ciclo puede estar compuesto por estas cosas: las presiones que enfrentamos, que nos llevan a la oración. Esa oración trae como resultado respuestas que son aliento y bendición de Dios. Eso nos lleva a acciones de gracias, pero también esas experiencias o bendiciones que vivimos pasan a ser un ánimo, un consuelo, una ayuda para otros. El ciclo de la gracia. Tratemos de poder retener y llevar esto en nuestra mente acerca del ciclo de la gracia. Cuando leemos en este pasaje, en los primeros versículos, la palabra consuelo en este texto, podríamos entenderla del modo en que nosotros entendemos el consuelo hoy, y eso puede limitarnos el concepto bíblico, porque hoy en día pensamos en el consuelo como, digamos, alguien al cual falleció un ser querido, o alguien que está en una enfermedad muy grande, ¿verdad? En algún dolor muy grande, y entendemos que consuelo se refiere en cierto modo a buscar el alivio de esa persona en medio de ese dolor. Pero cuando el apóstol Pablo utiliza esta palabra en estos versículos, el concepto primario que debe venir a nuestra mente no es tanto el alivio, aunque el alivio está allí implicado, sino más bien es la idea de aliento, de ánimo. Es decir, hay consuelo, pero ese consuelo está incluido en ese aliento, va algo más allá, tiene que ver con un estímulo, con fortaleza en medio de esas adversidades. Entonces, este es el ingrediente principal que tenemos que recordar cuando las Escrituras nos hablan de consuelo, nos habla de aliento. Las tribulaciones que son mencionadas aquí podemos entenderlas como presiones. En el versículo 5 se nos explica eso, dice de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Allí la palabra es aflicciones. Tenemos en la Escritura también la palabra tribulaciones. Pero podemos también entenderlas como presiones. Esas presiones eran oposiciones que vivían el apóstol, sus consiervos, estorbos que aparecían en la obra, persecuciones ciertamente, como lo dicen allí, enemistades en muchos casos, sufrimientos vinculados o relacionados principalmente con la obra del Señor. Ahora no vamos a excluir a los padecimientos que pueden venir sobre un cristiano como pueden venir sobre cualquier persona en este mundo, pero de algún modo toma un rol principal en esta idea aquellas aflicciones que vivimos o tenemos que enfrentar por ser cristianos. Y eso nos puede hacer pensar entonces cuántas de las aflicciones que vivimos están relacionadas o ligadas a nuestra fe en el Señor. Porque hay otro tipo de aflicciones que son comunes a todos. Gente que se enferman cristianos y se enferman no cristianos. Hay cristianos que pierden el trabajo, también hay no cristianos. Pero hay algunas de esas aflicciones que el cristiano las vive de una manera particular por ser cristiano. Bueno, el apóstol y sus colegas en el servicio tuvieron que enfrentar varias. Pero la idea del pasaje es que ellos se mantuvieron a flote en medio de todas esas presiones o esas tormentas, con una respuesta de Dios concedida por Dios, o varias respuestas concedidas por Dios a las oraciones que ellos realizaban, o que otros hermanos también realizaban en favor de ellos, y eran las respuestas para socorrerles en medio de las persecuciones. De algún modo Dios guardaba la vida de ellos, los libraba de peligros,
los cuidaba de algún modo. No significa esto que no las enfrentaban a las aflicciones, que no sufrían, que no padecían. Podemos recordar muchos de los momentos del apóstol Pablo donde enfrentó el sufrimiento, el dolor. Estaban en Filipos, nos relata el libro de los Hechos, encadenados. Pero ahí vemos un ejemplo, ¿verdad?, de cómo el obrar de Dios en medio de esa angustia o de esa prueba trae al corazón de Pablo aliento y de Silas, y empiezan a cantar himnos, ¿verdad? Y viene el terremoto y de repente otra aflicción. Parece que ellos van a algún modo a padecer por causa de que algunos estaban escapando, que los vayan a matar. El mismo carcelero se quiere matar, pero ahí la respuesta a sus oraciones, la salvación. Entonces ven cómo este ciclo se repite. Pablo de alguna manera quiere decirles a los hermanos en Corinto y también a nosotros que así como él y sus colegas experimentaban estas respuestas y este aliento para seguir adelante, también los hermanos de Corinto pueden experimentar las mismas bendiciones. Y para nosotros también es eso, hermanos, es un ánimo y un desafío que podamos entrar nosotros en este ciclo, que encontremos este aliento similar en medio de las dificultades que vivimos a causa de ser fieles al Señor. Ustedes saben que la sociedad en la que estamos, podemos decir que tenemos la bendición de no estar, como oraba el hermano, en países donde la persecución es extrema. A nosotros nos permiten congregarnos libremente, nos permiten hablar el Evangelio, en la mayoría de los casos con libertad. Sin embargo, también enfrentamos algún tipo de presión o de oposición. Es una sociedad de algún modo muy secularizada, donde en algunos estratos lo religioso es realmente algo anticuado, es algo retrógrado, es algo anticiencia. Encima debemos añadir a este pesar el testimonio de muchas iglesias falsas y de grandes herejías que hacen que el concepto del cristiano todavía se vea mucho más afectado. De algún modo embarran el campo de juego. Pero la sociedad en general manifiesta un menosprecio hacia los cristianos. La ciencia o las personas que se jactan de ser de ciencia nos juzgan como místicos e irracionales. Como veíamos hoy en la mañana, creemos en la creación, no en la evolución. Y eso sería para muchas personas en algún grado académico algo de desechar. Las leyes cada vez más tienden a limitar nuestra libertad de expresión, como también lo veíamos en la mañana en relación con todas estas ideologías de géneros que se van planteando. Y no sería extraño que en el paso del tiempo cada vez esta persecución sea más marcada. A veces pienso yo que muchos de ustedes pueden sufrir la apatía de familiares y seres queridos como una manifestación frente a ese testimonio de cristianismo piadoso, quizás muchas veces juzgado de una manera triste para los cristianos, porque desde la óptica de ellos es hipocresía, ¿verdad? Y el cristiano quiere ir a la iglesia con fidelidad y entonces piensan son unos fanáticos y quiere ser honesto en sus negocios, ¿verdad? Y entonces hay un rechazo a todo eso que implica seguir a Cristo y ser fiel al Señor. De algún modo vamos quedando excluidos, rechazados, somos menospreciados, despreciados en algún entorno. Algunos han tenido que perder amigos por el tipo de reacciones, ¿verdad? El rechazo, y muchos sufren también con sus familiares. Entonces no vivimos en una persecución extrema, pero de algún modo enfrentamos algunas
oposiciones. El apóstol Pablo es como si estuviera diciendo que él quiere contar cómo el Señor le consoló a él, a los que con él estaban. Y así como lo hizo con ellos, también lo puede hacer con nosotros. En medio de nuestras tribulaciones, en medio de nuestras presiones. Y notemos qué interesante que dice el versículo 5 aquí, porque de la manera en que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Hermanos, hay una proporcionalidad entre las aflicciones o las presiones que vive el cristiano por causa de ser fiel a Cristo con las consolaciones, o si podemos usarlo en plural, con estos alientos que vienen de parte del Señor. A veces nuestros ojos están en las presiones o en las tribulaciones, pero también debemos pensar que el Señor nos envía alientos proporcionales. Ahora la pregunta natural a esto es, ¿cuáles son entonces esos alientos? Y esos alientos son las respuestas a nuestras oraciones. Evidentemente estas oraciones tienen que ir en dirección del avance del Evangelio. No estamos pensando, ¿verdad?, en la vida de aquel que se identifica como cristiano, pero vive una vida centrada en sí mismo para sus propios objetivos y sus metas. Pero en aquel que quiere vivir y rendir su vida al Señor y piensa en cada ámbito de su vida, dice su vida, su familia, su trabajo, sus estudios, su vocación, el uso de su tiempo, el uso de sus recursos, lo quiere volcar al Señor, independientemente de cuál sea el llamado. Porque el apóstol Pablo tenía un llamado misionero, quizás alguien tiene un llamado distinto. No todos son misioneros, no todos son pastores, pero hay muchos siervos del Señor. La iglesia debe estar compuesta por todos los hermanos miembros como siervos del Señor. Entonces usted piense en cuál es su llamado, cuáles son sus dones, cuáles son sus capacidades, como los veíamos en el domingo anterior. Y si todo eso está orientado en dirección de la evangelización y del servicio de Cristo, de que la iglesia de Dios crezca, entonces usted puede vivir esas presiones, esas dificultades, esas tribulaciones, de este modo que el apóstol nos está enseñando que debemos vivirlo, como una manera de depender más de Dios y de entrar en este círculo de gracia donde somos guiados y llevados e impulsados por estas mismas necesidades providencialmente colocadas allí, no para que nos vayamos para atrás, no para que nos desanimemos, no para que nos centremos en nosotros mismos, sino para que sigamos adelante buscando esas respuestas del Señor. Y piense usted si no es de ánimo. Por ejemplo, predicar el Evangelio y que la persona con la cual usted habla manifieste entender el mensaje. A veces no sabemos si efectivamente se convierte o no, pero usted habla el Evangelio y logra ver cierta evidencia de que hay una comprensión del Evangelio, un entendimiento. Eso trae mucho gozo al corazón. Cuando alguien invita a personas a la iglesia y esas personas vienen, es como que el Señor nos da aliento y consuelo en responder a esas oraciones por el avance de la obra, aun cuando por el otro lado tengamos que estar soportando aflicciones o presiones. Quizás alguien está, digamos, en un trabajo enfrentando serias dificultades, pero en el mismo trabajo le puede predicar el Evangelio a un compañero y de repente esas dificultades que tiene que enfrentar en el trabajo cambian de perspectiva cuando dice Dios me está usando para llevarle el Evangelio a esta persona y si yo no estuviera aquí, claro, quizás no estaría soportando esto, pero tampoco estaría predicándole a esta persona. ¿A alguno de ustedes les ha pasado tener que ir al hospital
por la enfermedad de un familiar o por una enfermedad propia, y de repente estar compartiendo el evangelio a alguien allí. Usted dice, si yo no hubiera tenido esto, no estaría aquí y no le estaría hablando a tal persona. Entonces, ¿cómo puede Dios traer consuelo a muchas de las aflicciones que vivimos cuando hay una visión, un entendimiento y una proyección de avanzar el reino de Dios a pesar de las aflicciones? Pero pensemos cómo la gente en realidad hoy vive las presiones. Cuando está con estrés laboral, cuando está con cargas familiares, ¿qué hace? Estoy estresado, dice la gente, necesito descargarme de alguna manera. Algunos tristemente se entregan a los vicios. Algunos en cosas pecaminosas. Son impíos, van a tratar de buscar, ¿verdad?, una manera de desahogar todas sus frustraciones, limitaciones, tristezas, y caen en desorden y de adicción. Pero también puede pasarlo al creyente. Estoy muy cargado, estresado, y pasa ahí horas viendo televisión o en las redes sociales, o va y busca amigos con los cuales charlar que en realidad no son de Cristo o no lo van a llevar al buen camino. O le da por comprar cosas y se va a comprar y a gastar dinero como que eso le va a saciar. O busca algún juego o alguna diversión. Quizás no sean cosas necesariamente malas, pero muchas veces es como que ceder a algo con el fin de saciar una intranquilidad que hay, una presión, una angustia, una tribulación. No es la manera de compensar esos pesares en la que nos enseña la palabra. El cristiano lo que tiene que hacer en medio de esas aflicciones es entrar en el círculo de la gracia. Es buscar al Señor en oración y pensar cómo en medio de esas providencias que muchas veces parecieran contrarias al propósito principal, en realidad son utilizadas por Dios para que dependamos de Él y para que avancemos el reino de Dios. Si uno piensa, la vida del apóstol Pablo y sus consiervos fueron grandemente probados. Y uno diría, bueno, si realmente ellos estaban dedicados al avance del reino, lo mejor que podría haber hecho Dios es que le vaya todo bien, que prediquen en todas las ciudades, que no le pongan peros al asunto, que le den ofrendas para que vayan y viajen. Pero no fue así. Tuvieron que enfrentar tribulaciones, persecución, en algunos casos hambre, en otros casos necesidades serias. Y uno pudiera decir, no parece lo mejor. Claro, a nuestra perspectiva no. Pero de la perspectiva del apóstol Pablo, cuanto más presiones hay, más dependencia en oración hay, más oraciones hay, más acciones de gracias cuando las respuestas vienen, y más oportunidades de consolar a otros de la manera en la que Dios les consoló a ellos. Por eso aquí dice, de la manera en que abundan en nosotros las aflicciones, no eran una o dos o tres. Hablemos nosotros de nuestras aflicciones. Y capaz que uno puede contar con la mano. Vea, tengo este problema, este otro. Pero Pablo dice que abundaban las aflicciones. Pero él mismo dice que abundaban también por el mismo Cristo la consolación, el aliento, el ánimo para que sigan adelante. Cuando esos corredores, ¿verdad?, esos maratonistas hacen esas carreras tan largas y ya van en la parte final, ¿verdad?, y ya parece que se van quebrando ya, ¿no?, del dolor que yo me imagino, ¿verdad?, el dolor que deben sentir en el abdomen porque ya se quiebran, no pueden. Y la gente allí dándole ánimo, ¿verdad?, gritándoles para que avancen, para que hagan su último esfuerzo para llegar a la meta. La vida cristiana también es una carrera y necesitamos de ese aliento, de ese ánimo, y ese ánimo viene del Señor. Entonces así funciona el círculo de la gracia. Como lo vemos en las Escrituras, presiones o dificultades, oraciones, respuestas a las oraciones, acciones de gracia y ejemplo o aliento a otros. Hay una historia que cuenta el pastor Peter Master, muy bonita, de unas hermanas misioneras que fundaron un hospital en Nepal hace muchos años. Una de ellas era doctora y otra tenía capacitación misionera, y cuando
digamos, empezaron a orar, soñaron con eso, con un hospital en Nepal. Y uno diría, ¿por qué un hospital en Nepal? Bueno, en esa época entrar a Nepal era prácticamente prohibido. Las autoridades hacían todo lo posible para que no hubiese cristianos en Nepal. Y entonces ellas tenían esa idea de que por medio de un hospital, cuando le permitieran, iban a brindar una atención de socorro, de buenas obras, pero iban a tener oportunidades de predicar allí el evangelio. No obstante, dice que estuvieron 16 años orando y trabajando en el norte de la India, en un país limítrofe, cerca de la frontera, pero siempre con el deseo y el anhelo de poder entrar. Ahora notemos esto, no se quedaron con las manos cruzadas esperando, estaban haciendo lo que podían, lo más cerca hasta donde podían del objetivo que ellos tenían, de la convicción que ellas tenían. Y hasta que llegó el momento donde le dieron la oportunidad de entrar. Primero hubo algunos intentos que fueron fallidos, pero finalmente, dice, en el año 1952 pudieron entrar. Y tanto era el deseo que tenían de llegar a ese lugar y hacer esa obra que hicieron la travesía a pie hasta que llegaron al lugar donde ellas querían levantar ese hospital. Y dice que hubo numerosas historias maravillosas de cómo Dios proveía para estas misioneras que prácticamente no tenían nada, pero una de esas historias que relata es que muchos de los habitantes de allí traían cosas para aportar a la construcción de ese hospital, y dice que llegó un momento donde lo que faltaba era el techo, y ellos no sabían cómo realmente iban a poder hacer para tener el techo, y de repente alguien recordó que el ejército británico en el tiempo de la guerra había enterrado en un lugar numerosas láminas metálicas, y entonces dice que fueron a ese lugar y encontraron esas láminas, las desenterraron y las colocaron arriba de ese techo. Y cuando ya el hospital, digamos, estaba techado y preparado, para todos era muy característico cómo esas láminas metálicas brillaban, porque no era algo convencional para esa época, ¿verdad? Ese tipo de techo, al punto tal de que ese hospital fue conocido como el Hospital Brillante. El hospital brillante, porque dice que se reflejaba el sol y brillaba. Y Dios usó ciertamente mucho esa obra. Ahora, el pastor Peter Master contaba eso como un ejemplo de cómo estas mujeres de fe y de oración siguieron adelante en medio de esa tribulación o de esa presión, en pos de aquello que significaba el avance del Evangelio, la extensión del reino de Dios, y cómo Dios obró de manera maravillosa, proveyendo lo que ellos necesitaban. Dice el pastor Peter Master que él trabajó en el inicio de su ministerio en una plantación de una iglesia en el norte de Londres. Y cuando fueron allí, notaron de que todos los terrenos que estaban disponibles, la misma alcaldía los había comprado. No sé qué plan allí tenían el municipio, y lo habían comprado, y literalmente no había ninguno. Era como que cuando fueron ellos a buscar ahí oportunidades para tener su terreno, dice, nos dieron un portazo, no había oportunidades. Pero dice que como iglesia siguieron orando. Y él comenta, dice, ¿qué fue aquello que no nos hizo pensar de esta manera? Bueno, las puertas están cerradas, hasta aquí llegamos, ya no hay nada que hacer. Dice, muchos hubieran optado por eso. Pero ¿por qué nosotros seguimos orando y pensando cómo Dios iba a obrar? Y la respuesta que él da es interesante. Dice, teníamos la cabeza llena de hospitales brillantes. Había sido tan impactado por el testimonio de esas misioneras que él se veía desafiado y desafió a la congregación a perseverar en orar al Señor por aquello que ellos tenían como meta en ese lugar. Cuando yo leía esto me venían sin duda también muchas otras testimonios que hemos escuchado, incluso de iglesias cercanas a las nuestras, donde
el Señor obró de manera milagrosa. Relatos de misioneros, de cristianos que pasaron por muchas presiones, pero que se vieron desafiados a pensar cómo Dios obraba con los apóstoles o cómo Dios obró con cristianos en otras épocas, en tiempo de reforma, o aún cristianos en nuestras épocas. Presiones, oraciones, aliento, acciones de gracia, aliento para otros. Dice Peter Master, no se trataba de ser insistente por naturaleza, porque más bien naturalmente uno es todo lo contrario. Uno no va a persistir. Esa persistencia de buscar al Señor es más bien característica de la fe. Y dice entonces que en un determinado momento la alcaldía cambió de planes y los terrenos empezaron a aparecer disponibles y allí compraron uno para la iglesia. El pastor Piñero de la iglesia de Nordbergen también nos contó algo parecido. Usted visita la iglesia de Nordbergen en New Jersey y se va a dar cuenta de algo interesante, que de un lado los vecinos es un cementerio y del otro lado hay otros cementerios. O sea, está rodeada de 2 cementerios, ¿verdad? Y ellos por mucho tiempo quisieron comprar el terreno allí y parecía ser que no se lo querían vender porque había un supuesto plan de construir allí algún condominio. Pero luego ese plan se frustró porque las leyes municipales no permitían viviendas donde había 2 cementerios cercanos. Entonces finalmente el Señor concedió no solamente que pudieran comprar el terreno, sino que lo vendieran de un monto mucho más barato porque efectivamente no se podían construir allí viviendas. Entonces ellos pudieron comprar el terreno donde se construyó la iglesia de Nordbergen. Estoy mencionando ejemplos de casos mucho más cercanos a nosotros. Algunos conocen al pastor Víctor García y realmente la iglesia del pastor Víctor García en Miami, una iglesia pequeña, pero el Señor le proveyó de manera maravillosa un lugar que ellos no podrían pagar. ¿Y cómo fue? Le llegó a la iglesia una persona con muchos recursos, un futbolista profesional, y proveyó las condiciones, el Señor le puso en su corazón, concederles un lugar para congregarse. Ahora, no estamos diciendo de que todo tenga que ser de esa manera, porque Dios también puede usar los medios convencionales. Dios también puede bendecir a los esfuerzos de los hermanos en una planificación y en un avance, ¿verdad? Consecuente por medio de la fidelidad de los hermanos. Pero estos ejemplos que mencionamos, tanto de antaño como cercanos a nosotros, de algún modo nos tienen que desafiar a pensar que podemos ir por más si entendemos este círculo de la gracia, si podemos aplicar estos textos de manera correcta a nuestra vida, primero personal, pero también a la vida de iglesia. Pensemos una vez más en este texto, hermano. Véalo allí en su Biblia y vamos a leerlo reemplazando las palabras consuelo por aliento y tribulaciones por presiones, para que podamos entender el texto de mejor manera. Dice versículo 4, 2 Corintios 1, 4, el cual nos alienta en todas nuestras presiones, para que podamos también nosotros alentar a los que están en cualquier presión por medio del aliento con que nosotros somos alentados por Dios. Esto no aplica solo a nuestras aflicciones personales, sino también a aquellas que están relacionadas con el servicio al Señor. Sí, podemos entenderlo en un sentido de aflicciones que estamos sufriendo de manera pasiva, digamos que viene mañana y nos quieren cerrar el templo y no estábamos con ningún plan de expansión, más bien estamos sufriendo algo porque no nos permiten avanzar. Ahí podemos ir al Señor en oración y podemos tener expectativa de ver esa respuesta, como pasó muchas veces con los apóstoles. Pero también puede ser en algo que es proactivo.
No es que estamos sufriendo algo que viene sobre nosotros y no lo buscamos. Puede ser que queramos hacer algo más. Si queremos tener nuestro local propio o queremos empezar una obra misionera en algún lugar, o queremos que haya en Liberia un colegio, una escuela cristiana, o queremos empezar una hora feliz, una escuela dominical para niños, evangelística. Podemos pensar muchas cosas. Cuando está ese plan, cuando está esa disposición, inevitablemente en algún momento van a venir las presiones. A veces las presiones son no tener lo suficiente. A veces las presiones son los obstáculos que aparecen allí en el camino. Y eso entonces nos debe llevar a la oración y a la búsqueda perseverante del Señor y de su gracia para que las respuestas del Señor vengan y nos traigan el aliento. Es decir, podemos aplicarlo a nuestra vida particular, personal, pero también podemos aplicarlo a la vida de iglesia. Nosotros, hermanos, tenemos una bendición particular. Somos una iglesia pequeña y tenemos muchísimas necesidades. O sea, tenemos ya de por sí varias presiones. Podemos pensar, decir, bueno, qué bendición. Tenemos un local. Ciertamente es una bendición. Pero hay estorbos. No tenemos rótulo porque hay un problema, ¿verdad? Hay limitaciones. No tenemos un aula para hacer otro curso paralelo en la escuela dominical o algo más grande con los niños. ¿Cómo actuamos frente a esas limitaciones o a esas presiones? Qué bonito es que llevemos esas cosas en oración perseverante al Señor y que cuando veamos la respuesta de oración en eso o en alguna otra cosa, sirva de aliento para decir, sigamos confiando y sigamos avanzando el reino de Dios. Es una bendición entrar en ese ciclo. Dice Peter Masters, cuando hay una iglesia muy grande, yo me preocupo, dice, por los jóvenes, porque esos jóvenes piensan que las cuentas se pagan solas, porque la iglesia tiene una membresía grande. Ahí no hay problema de que haya 1 o 2 obreros sustentados a tiempo completo, se paga la luz, se paga el agua, se paga todo. Incluso si quisieran comenzar una obra nueva, también hay recursos para eso. Dice, yo me preocupo que esos jóvenes piensen que la vida cristiana es resultado de algo fríamente calculado de los esfuerzos que cada uno hace. De algún modo, muchas veces, tristemente, nosotros anhelamos eso. Anhelamos que Dios bendiga todos nuestros esfuerzos para que nosotros podamos hacer todo. Y estamos dejando de lado de que Dios puede obrar maravillosamente en resultados a las oraciones que van más allá de nuestras capacidades. Esa búsqueda por fe de hacer algo o que Dios haga algo mucho más grande de lo que nosotros pensamos o entendemos. Y Dios ha usado personas así que son de gran ánimo y ejemplo para nosotros. Muchas veces mencionamos a Jorge Müller con sus orfanatos. Pensamos, ¿no puede levantar hoy Dios personas con convicciones para algún ministerio especial, algún grupo especial? Aquí en Costa Rica, aquí en Liberia, niños, huérfanos, adictos, alcohólicos. Incluso, hermanos, muchas veces se apagan los sueños de hacer cosas para el Señor, porque estamos tan rodeados de una frialdad, como si las obras milagrosas del Señor y sobrenaturales fueron en otras épocas. Como si hoy ya Dios no obrara en respuesta a las oraciones de los santos por aquellos anhelos que tenemos de servir al Señor. ¿No será que Dios mueva los corazones de algunas personas para hacer algo para Dios, donde se vea el poder de Dios manifestado de forma sobrenatural, por medio de la provisión de cosas, por medio de
de la ayuda en las dificultades, por medio de mover obstáculos, por medio de abrir puertas. Queremos que Liberia venga a los pies de Cristo. ¿Qué estamos haciendo para evangelizar esta ciudad? Es una gran confrontación, hermanos. ¿Qué puertas estamos tocando? Estamos orando para que haya oportunidades de predicar el evangelio más consistentemente, más persistentemente. Hoy en la mañana veíamos cuán dependientes debemos ser del Señor, porque separado de Él nada podemos hacer. Y ahora vemos que nuestras necesidades, presiones, tribulaciones, más bien son colocadas allí por Dios para que dependamos de Él. Ya sean en sufrimientos que vienen y no los pedimos, como aquellos que vienen por consecuencia de querer avanzar el reino. El apóstol Pablo estaba comprometido con la expansión del evangelio y las edificaciones de las iglesias. Y vea lo que dice versículo 8 en adelante. Porque no, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Eso fue realmente serio. Tenían sentencia de muerte, dice. Ya lo que estaban confiando era, bueno, el Señor nos va a resucitar. Hasta aquí llegamos, pero el Señor nos va a resucitar. Pero dice que los libró y los libra en el presente y nos librará. Y vean, ahí viene la participación de los hermanos que oían esto. Versículo 11. Cooperando también vosotros a favor nuestro, es decir, ayudándonos. ¿Cómo nos podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudar a los siervos de Dios que van al ataque en esto de llevar el evangelio, de predicar la palabra, de exhortar, de animar, de instruir? Orando por ellos. Orando. ¿Por qué orando? Porque el Señor responde las oraciones, y si responde las oraciones, luego van a ser muchos los que dan gracias a Dios a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. ¿Qué es lo que dice Pablo? Si muchos oran por lo que estamos haciendo, por lo que estamos queriendo para el Señor, y el Señor nos socorre, no es que nos quita todas las pruebas, sino que nos da aliento en medio de las pruebas. ¿Cómo? Quizás con conversiones de personas, quizás con provisiones sobrenaturales, quizás con puertas abiertas. Luego, esas mismas personas que oraron por eso van a dar gracias al Señor por eso. Como hablaba un día con doña Ana y decía que cuando el Señor respondía a las oraciones, que ella no sabía si tenía que dar gracias tantas veces como había pedido. Es bonito pensar, usted pidió un año, bueno, dé gracias un año. Imagínense a muchos dando gracias a Dios y gracias, Señor, porque respondiste nuestra oración. Clamábamos por esto y así respondiste. Clamamos por un ministerio. Quizás el Señor no respondió eso, pero respondió con algún otro consuelo. Clamamos por un ministerio con niños. Quizás no empezamos el ministerio con niños, pero el Señor trajo niños a la iglesia y escucharon el evangelio y se convirtieron. Clamábamos por un avivamiento y trajiste familias a la iglesia que desean conocer la palabra, que están interesados en servir al Señor. ¿Cuáles son nuestros anhelos, nuestros sueños? Y cuán perseverantes somos en clamar por eso. Si entonces el pueblo de Dios clama, y si esas respuestas vienen, hay muchos motivos para dar gracias. Necesidades, presiones, aflicciones, no deberían desanimarnos, sino más bien ser el motivo de nuestra dependencia en el Señor para que entremos en este ciclo de gracia y ver la poderosa mano de Dios en nosotros. Porque ¿sabe qué va a pasar luego? Nosotros mismos vamos a contar a otros y decir, ¿sabe lo que pasó en nuestra iglesia? Viera, estuvimos orando tanto tiempo por tal cosa. Había unos hermanos allí en la iglesia que tenían esa convicción y que perseveraron en este servicio, y así respondió el Señor.
quiere el Señor usarnos, poner en nosotros claridad y actuar en consecuencia para ver el poder de Dios actuar en nosotros. El Señor nos da aliento. Oremos. Gracias, amado Padre, por todos esos alientos que vienen en respuesta a las oraciones. Perdónanos porque tantas veces las presiones, tribulaciones, aflicciones las hemos visto de una manera negativa y no las hemos tomado con gozo, como tu palabra nos manda en medio de toda prueba. Y no hemos entendido que también son puestas providencialmente por ti para que dependamos más de ti y para que trabajemos en pos de la extensión de tu reino. Ayúdanos a tener este entendimiento, ayúdanos a meditar, considerar, reformular nuestros pensamientos y proyecciones acerca de nuestra vida, para que no se pase el tiempo, Señor, viviendo en base a lo que vemos y hacemos, sino también por fe, confiando en lo que tú puedes hacer, que tú escuchas nuestras oraciones, que tú tienes pueblo para salvar, hermanos para edificar, dones que has dado a tu pueblo para que sean ejercitados, buenas obras preparadas para que andemos en ellas. Ayúdanos, Señor, para que al ver tu mano maravillosa en nuestras vidas también podamos dar gracias y alabarte. Lo pedimos en Cristo Jesús.